¿Cómo te sentirías si de repente una entidad maligna te acechase desde la ventana y solamente tuvieras 5 minutos para esconderte? Buenas tardes. En la historia de hoy nos adentramos en una casa habitada por conejos que vivirán los 5 minutos más largos de toda su vida. Hoy explicamos la historia de The Man from the Window. Lo primero que vemos al comenzar el juego es una simpática familia de conejos formada por una madre y su hijo, una madre que regresa a casa después de un duro día de trabajo en la panadería Bartleby, de la cual trae unos pasteles. Agotada, se sienta en el sofá y de pronto aparece su hijo Junior, un pequeño que, de noche, está asustado por un misterioso libro llamado El hombre de la ventana, que resultará ser el epicentro de toda esta historia. Su madre se pregunta de dónde ha podido conseguirlo, no lo conoce y nunca lo ha visto por la casa. Sin embargo, Junior le dice que está en su habitación, algo muy raro, puesto que era completamente desconocido para ellos, y por tanto a la madre le invade la curiosidad y comienza a leerlo. Lo ve, las primeras páginas, al menos, realmente es una descripción de este misterioso personaje. Ojos grandes, nariz hundida, sonrisa de oreja a oreja y que solamente quiere saludar. Esto es lo que más la aterra cuando lee que tras dar 3 golpes en la ventana se introduce en casas ajenas para conseguir un nuevo amigo y que solamente tiene 5 minutos para librarse de él. Os digo desde ahora mismo que esta entidad tiene detrás un trasfondo interesante que luego veremos. La madre comienza a preguntarse si esto es real o simplemente se trata de un cuento para niños, pero se siente aterrada al pensar que este misterioso ente puede atraparles para siempre. Las siguientes páginas del libro dan una descripción de su comportamiento, qué hace, cómo actúa, los lugares en los que suele buscar y también nos dice que no tiene familia. Me quiero detener aquí un momento porque esto es importante para entender a este misterioso personaje, ya que, al parecer, solamente se introduce en casas ajenas para buscar compañía. Esto, repito, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Por tanto, la madre de Junior le dice que no debería leer este tipo de cosas, ya que pueden asustarle e impedirle que duerma. En cambio, él insiste en que ha visto al hombre de la ventana fuera de la casa esperando poder entrar. Es entonces cuando de repente la madre escucha los 3 golpes en la ventana, la primera señal de que el hombre quiere entrar para atraparles. Pero en cambio ella, escéptica, no piensa que haya una entidad maligna intentando entrar en la casa. Ella piensa que se trata de algún tipo de broma pesada o algún acosador que simplemente trata de asustarles. Sin embargo, pronto se dará cuenta que no es nada de eso, y aunque negándoselo a sí misma, poco a poco comienza a pensar en la posibilidad de que su hijo está en lo cierto. Por tanto, comienza a sentirse nerviosa y rápidamente empieza a recordar los pasos del libro, la forma que tiene de actuar esta entidad, buscando por los diferentes rincones de la casa como las habitaciones, la cama o bajo los muebles, y recordando que solamente tiene 5 minutos hasta que desaparezca antes de ser atrapados para siempre. Es entonces cuando digamos que aquí comienza la acción del juego, por decirlo de alguna manera. Recordando los pasos en el libro, la madre conejo pronto mueve el sofá para bloquear la puerta, recoge las llaves para cerrarlas y pone a salvo a su hijo escondiéndole bajo una de las mesillas del salón con la esperanza de que las rosquillas que había traído de la panadería le sirvan como maniobra de distracción para que no mire bajo el mueble. Tras hacer todo esto, decide cerrar todas las puertas rápidamente. Sabe que el hombre está justo al otro lado tras observar por la mirilla. Sabe que le restan pocos minutos para ponerse a salvo y decide esconderse dentro de la bañera. Pasados estos pocos minutos, este ente irrumpe en la casa buscando a sus víctimas, buscando a alguien para atraparle y permanecer a su lado para siempre. Observa a su alrededor, no ve a nadie, no mira bajo el mueble en el que se encuentra Junior gracias a las rosquillas de su madre y poco a poco comienza a perder tiempo desbloqueando las puertas y mirando en cada rincón de la vivienda, hasta que finalmente su tiempo se termina y corriendo hacia la puerta se marcha de la casa. La madre piensa detenidamente qué ha podido ocurrir, quién era ese ser, de dónde venía, pero aliviada va a asegurarse de que Junior está sano y salvo y de nuevo le dice que no vuelva a leer ese tipo de libros sin su permiso. Ambos a salvo deciden irse a la cama para comenzar un nuevo día. Este juego, a pesar de su corta duración, tiene 3 finales alternativos, el que acabo de explicar, en el cual se salvan tanto la madre como Junior, y otros 2 en el que el hombre atrapa al pequeño cuando está escondido. La madre, alterada al salir de su escondite y no ver a su hijo, llama a la policía con la esperanza de encontrarle, pero no hay ni rastro del pequeño, desapareciendo en el mundo del hombre para siempre. Y el último en el que su madre da la vida para salvarle, es decir, Junior sobrevive y su madre es atrapada por el monstruo para que no le capture a él, dejándole completamente huérfano y aterrado, como podéis ver en la imagen. Ahora vamos a ver un poco a grosso modo quién puede ser este ser según la poca información que nos da el juego, ya que solamente nos dice que es una entidad que no tiene familia y busca compañía. Y efectivamente es algo así, un alma que en vida perdió a los suyos y está condenada a vagar por el mundo en su búsqueda, en hogares en los cuales falta algún miembro familiar. En el caso de los protagonistas no tienen un marido o una figura paterna, el llamado hombre en este juego es una entidad en una especie de limbo, condenada a vagar por el mundo para encontrar una familia, adentrándose en casas ajenas con el propósito de atrapar a sus miembros para que permanezcan junto a él durante toda la eternidad. Durante 5 minutos antes de desaparecer, se introduce en una casa para quizás encontrar a la familia que nunca llegó a tener.
Este ser es un caso parecido al del Coco, aunque conocido popularmente como Boogeyman, un personaje que se mantiene al acecho en dormitorios o exteriores para secuestrar o atacar especialmente a los más pequeños. De hecho, en la cultura popular americana, Boogeyman golpea la ventana desde el exterior en señal de que puede entrar en cualquier momento, al igual que hace el hombre de la ventana. Por tanto, es claramente un personaje inspirado en él.